Shalom, shalom, amadas y amados del Eterno. En esta tarde de Shabbat hermosa vamos a hablar de la parashá número 35. Padre Celestial, en estos momentos te pido que tomes el control de todo mi ser, de todos tus hijos, Rey, para que al escuchar tu bendita palabra seamos todos edificados, porque necesitamos crecer más en ti y todos juntos, Rey. Tú eres el que nos da la revelación de tu bendita palabra, no somos nosotros. Nosotros solamente somos instrumento en tus manos para poderla llevar a todos aquellos que no te conocen. Y te pedimos, Rey, que nos des la revelación necesaria para que sea de edificación para todos y cada uno de nosotros y para nuestros seres queridos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, amén, de amén. Bien, la parashá número 35, correspondiente a esta semana, lleva por título Beat Haloteja, que quiere decir cuando enciendas. Esta parashá es muy hermosa porque, pues como sabemos, en el Eterno no hay casualidades y vamos a darnos cuenta en el transcurso de la misma cómo está muy, pero muy relacionada con todo lo que estamos viviendo. ¿Sí? Cuando enciendas, se refiere a que el Eterno habla a Moshe y le dice que le diga a Aarón que cuando empiece a ministrar en el Migdash, cuando encienda las luces de la menorá, procure o haga que estas luces siempre estén alumbrando hacia adelante. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa para dar las citas que no dimos, que es en el libro de Números, del 8:1 al 12:16. En la Haftará es el libro de Zeharja, del 5:1 al 4, sí, no, del 5:1 al 14. Después en la Brida Hadashah es el libro de Yohanan, perdón, al revés. La Haftará del 2:10 al 14 del libro de Zeharja y la Brida Hadashah es el libro de Yohanan 5:1 al 6:71, me parece. Bueno, esta parashá 35, si la reducimos a la 36. gematría Catán, el número de la parashá sabemos que es el 8, 36. 36. Sí, porque la que vimos antes era Nassau 35 y déjalo Teja 36. No, es la 35, ¿no? A ver, fíjate. Si no, ahorita corregimos. Vamos Abacados. aquí estamos corrigiendo porque ustedes saben que todo este tipo de cosas pasan y la parasha 36 es la parasha, déjalo Teja, miremos acá. Permíteme, confirmamos mira, acá está. Parasha 36. Mira, Parashat 36, Bejalotej. Perdón, entonces hacemos la corrección, es la parashá número 36 y reduciendo la gematría Catán es el número 9, que es la verdad. Significa Ahabá, la verdad, y lo referente a cómo el Eterno habla al pueblo de Israel para que obedezca sus órdenes en la administración del Mikdash. Entonces, ahorita nosotros podemos ver lo siguiente, como estábamos diciendo, en el Eterno habla a Moshe para que hable a Aarón y le diga cuando enciendas la menorá, haz que sus luces alumbren hacia adelante. Sabemos que una llama, a menos que la mueva el viento, puede tomar diferentes posiciones, pero en su estado natural, pues siempre va a estar oscilando ligeramente hacia un lado, hacia otro, pero siempre se va a mantener encendida hacia arriba.
Entonces, ¿por qué esta indicación del Eterno de que alumbre hacia adelante? Como nosotros sabemos, el Migdash se construyó conforme al Tabnib o modelo del Migdash celestial, tal como el Eterno le habló a Moshe ahí en Sinaí. Él transmitió esta orden al pueblo de Israel y a todos los que construyeron el hijo de Uri, Bezalel, todos los que construyeron los artículos sagrados. Y lo hicieron justamente tal y como se lo mostró el Eterno a Moshe, que se supone, que se dice, que es el modelo del Migdash que existe en el reino del Shamayim. Por lo tanto, dicen los Jajamim, los estudiosos de la Torah, que cuando el Eterno dice que la menorá debe de alumbrar hacia adelante, se refiere a que está en dirección directa con la menorá celestial, del Migdash celestial, de tal manera que estén alineadas perfectamente la menorá terrenal con la menorá celestial. Por otro lado, nos habla la palabra del Eterno, que nosotros, ahora que no hay Migdash, somos el Migdash del Ruach HaKodesh. Y ya hemos mencionado que la menorá se encuentra en nuestro rostro, de tal manera que las luminarias externas representan nuestros oídos, las que siguen nuestros ojos, las que siguen nuestra nariz, nuestras fosas nasales y por último nuestra boca. ¿Qué quiere decir esto entonces? Si la menorá tiene que estar alumbrando hacia adelante y sabemos que la menorá representa la luz y la luz es Yeshua HaMashiach, que está en el Shamayim como Cohen Gadol según el orden de Melquisedec, y la menorá terrenal estaba perfectamente alineada a la celestial, quiere decir entonces que nuestra menorá, en nuestro rostro, en el templo del Ruach HaKodesh, que es nuestro cuerpo, debe de estar alineado perfectamente a Yeshua HaMashiach, lo cual nos hace pensar o entender que esas luminarias deben de estar directamente conectadas con Él. Nuestros oídos deben de escuchar solamente su voz y todo lo que edifique. Nuestros ojos deben de estar perfectamente alineados a los ojos de nuestro Mashiach para ver únicamente lo que nos conviene, no mirar absolutamente nada que nos haga distraernos, que nos haga caer en pecado, sin ninguna visión ajena, ninguna visión que nos contamine, sino mirarlo siempre a Él, buscarlo siempre a Él y que nuestros ojos conserven esa pureza para que verdaderamente se exprese la pureza de nuestra alma a través de ellos. En nuestras fosas nasales, que como ya sabemos, una representa el discernimiento y otra el temor, que nuestro discernimiento nos permita siempre separar lo kadosh de lo profano, lo malo de lo bueno, y que en el temor solamente sea el temor hacia Adonai, para así tener la sabiduría que su Rúa quiere derramar sobre nosotros. Y la luminaria central, la principal, que es a través de la cual se enciende el resto de las luminarias, representa nuestra boca. Aquí podemos ver la importancia de ello. Qué tan importante es esa boca, ¿sí? Donde nada más puso una. ¿Qué haríamos si tuviéramos dos bocas, verdad? Si con una destruimos, destrozamos, con dos no sé qué pasaría, ¿verdad? Pero entonces es cuando nosotros debemos de entender que nuestra boca, el Eterno nos las ha dado para alabarlo a Él, para exhortar a nuestros seres queridos, a todas las personas que
con las que compartamos la palabra de Adonai. Y es por eso que el Teilim dice, pon guarda mi boca, cierra la puerta de mis labios, para que de ella pueda salir solamente palabra de edificación, no la lashon hara. Y miren qué importante, porque ahorita que hablamos de eso, nos damos cuenta que en el inicio de esta parashá y hablando de la menorá que está en nuestro cuerpo, estamos hablando de la boca, para que no la utilicemos nunca para juzgar, para mentir, para criticar, para murmurar, no hacer la shonara. Y justamente la parashá termina hablándonos de la lashon hara, como lo vamos a ver. Y bueno, una vez que el Eterno da estas instrucciones, Aarón se prepara para entonces a ungir a los levitas para que empiecen a ministrar en el Mikdash. Ya sabemos que sus labores empiezan de los 30 a los 50 años, pero que entran ahí a los 25 años para que puedan aprender todo lo que se refiere a la administración en el Mikdash, todo lo referente a los sacrificios, a los cánticos, a las oraciones, todo tiene que aprenderlo perfectamente el levita, de tal manera que a los 25 años entra, aprendes durante 5 años y a los 30 empieza a servir en el Mikdash. A los 50 sabemos que no hay jubilación para ellos, sino que se quedan ahí para auxiliar a todos los levitas y sobre todo para compartir sus experiencias y a darles enseñanza de la palabra. Una vez entendido esto, Aarón pide que para poder ungir a los levitas tienen que hacer tevilá, purificar sus cuerpos, lavar sus vestiduras, tienen que ser salpicados con el agua de purificación, tienen que pasar la navaja por su cuerpo, rasurar todo su cuerpo y presentar sus ofrendas, que son 2 becerros, uno para la ofrenda o quemada, la otra por la ofrenda del pecado, y junto con su ofrenda de cereal, la cual ahí sí se mezcla con aceite y con el incienso, porque es una ofrenda kadosh. Bueno, aquí hablamos de algo que se entiende perfectamente: lavar las vestiduras, hacer tevilá, presentar las ofrendas. Pero ¿a qué se refiere eso de pasar la navaja por su cuerpo? La navaja, sabemos que, pues, sobre todo en los tiempos pasados se usaba mucho para rasurar, y era una navaja con mucho filo, pero que a nosotros nos hace recordar lo que se habla de la Torah, que es una espada de doble filo que penetra hasta el tuétano de los huesos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto de pasar la navaja por el cuerpo de los levitas? Quiere decir qué tanto pasó la Torah por ellos, qué tanto hicieron vida a la Torah, porque para poder ministrar tienen que estar empapados de Torah, ¿sí? Confrontados con todo su pecado, porque mientras no hay Torah, no se puede reconocer el pecado, pero estando presente la Torah en nuestras vidas nos confronta, y al identificar todo ese pecado tenemos que eliminarlo de nosotros. Y es lo que justamente los levitas hacían con ese simbolismo de hacer pasar la navaja por todo su cuerpo tenía que estar saturado de Torah para poder ser esos miembros del Eterno, llenos de pureza, de Kedoshá, para poder ministrar en el Mikdash y ser servidores del pueblo de Israel. Bien, cuando esto sucedía, entonces, una vez que eran pues salpicados con el agua de purificación, haber pasado la navaja, presentarse con sus vestiduras limpias y con las ofrendas, los levitas tenían que poner sus manos sobre la cabeza de los becerros, ya sabemos, como símbolo de la confesión de pecados, la transmisión, y para que el animalito fuera representativo del
del ser que lo estaba ofreciendo. Una vez hecho esto, entonces los levitas eran presentados ante Moshe y sus hijos para ser entregados a él en representación de el Eterno, porque el Eterno dijo claramente en su palabra que los levitas tenían que ser para él, ya que ocupaban el lugar de los primogénitos, que por causa del pecado del becerro de oro se les quitó a los primogénitos ese derecho de ser los Kohanim y de poder ministrar en el Mikdash. Entonces, esos levitas eran entregados, presentados a Moshe, y Moshe, pues obviamente los entregaba al Eterno como una ofrenda. ¿Cómo se hacía esto? Se dice que una vez que se presentaban ante Aarón, perdón, y sus hijos, los ancianos eran llamados en representación de todo el pueblo de Israel, y ellos ponían sus manos sobre los levitas para orar por ellos, para ungirlos. Y después de esto, Aarón tomaba a cada levita y lo ofrecía como ofrenda mecida al Eterno, de tal manera que se dice que Aarón tuvo que mecer delante del Eterno a esos 22 levitas. Todos tenían que ser ofrendados al Eterno. Y una vez que esto sucedía, entonces ya estaban listos para poder iniciar sus labores dentro del Mikdash. Bien, ¿Los levitas eran 22 o 22.000? perdón, ¿Los levitas 22 o 22.000? 22,000, Eso. sí, 22,000. 22,000 levitas tenían que haber sido mecidos y entregados por Aarón al Eterno. Después de esto, entonces, viene lo que inquietaba a muchos, pues, levitas y muchos del pueblo de Israel, aquellos que no había sido posible que celebraran la festividad de Pesach. ¿Por qué? Porque se encontraban en un estado de impureza ritual, ya que podían haber estado en contacto con un cadáver. Ahora sabemos que también hay muchas personas que no pueden celebrar Pesach porque se encuentran, pues, o se encontraban más bien lejos del Mikdash, ahora también por alguna razón, y entonces le preguntan a Moshe, en ese caso, ¿qué se debía de hacer? Moshe dijo que iba a preguntar al Eterno, y efectivamente preguntó y les dio la respuesta. Cuando las personas no puedan, por impureza ritual o por alguna razón, no estar presentes durante la celebración de Pesach, tenían entonces que celebrar Pesach en el segundo mes, igual, con los mismos requisitos y entre la tarde del 14 y 15 del segundo mes. De esa manera, no eran cortados del pueblo de Israel, ya que, aunque fuese un mes después, ellos celebraban con todos los elementos que se debe de hacer la ceremonia de Pesach. Y de esa manera, pues ya se evitó que muchos quedaran fuera del pueblo de Israel. Posteriormente de esto, entonces, el Eterno ordena que cuando el campamento tenga que moverse, porque la nube, decíamos que era la que indicaba cuándo moverse, cuándo establecerse, por cuánto tiempo establecerse en el Migdash móvil y en el desierto, entonces se dice que cuando la nube se levantaba, el campamento debía de partir. Cuando la nube se detenía, ahí era el lugar donde se tenía que levantar el Mikdash. Entonces, cuando la nube se levantaba, Moshe tenía que decir, Kuma Adonai, levántate Adonai y dispersa a los que contra ti contienden. Aleja de ti a todos tus enemigos. Y cuando la nube se detenía, Moshe recitaba, descansa Adonai sobre los millares de Israel.
Eran las palabras que se mencionaban y entonces pues ya el pueblo se establecía por el tiempo que el Eterno determinara en el lugar que él escogía para que ahí acamparan. De esa manera, entonces, el segundo mes del segundo año, el día 20, la nube se movió, de manera que el pueblo partió del desierto de Sinaí al desierto de Parán, donde la nube se detuvo y ahí tenían que edificar el Migdash. Y esto, pues como ya sabemos, el Eterno es un Elohim de orden, un Elohim que de disciplina, que disciplinó perfectamente al pueblo de Israel ahí en el desierto, pues les marcó el orden en que tenían que salir, de tal manera que la tribu de Judá, encabezada por el príncipe que era Naxón, junto con el príncipe de la tribu de Isaacar y de Zabulún, junto con sus banderas, tenían que partir primero. Después de que ellos partían, detrás de ellos iba el campamento de Gersón y de Merari. Como ya sabemos, Gersón llevaba todos los cubiertas, las cortinas, cuerdas y demás del Migdash. Y Merari se encargaba de llevar todos los tablones, basas, barras y todo para poder instalar el Migdash. Detrás de ellos tenía que ir la tribu de Rubén, de Simeón y de Gad. Después de ellos iban inmediatamente los cuatitas junto con Moshe, Aarón, Miriam, que era la tribu de Leví, los principales de la tribu de Leví, con lo que ya sabemos que llevaban pues todos los utensilios del lugar Kadosh y del lugar Kadosh HaKadoshim perfectamente cubiertos, y Eleazar en una mano el incienso, en otra mano el aceite para el alumbrado de las luminarias y en su cinto el aceite de la unción. Detrás de ellos ya iban Efraín y Manashe junto con Benjamín, y en la retaguardia la tribu de, de Dan, de Aser y Neftalí. Dan siempre se colocó a la retaguardia porque recordemos que era el grupo que se distinguía por ser guerreros. Entonces iban siempre a la retaguardia guardando a todos los que iban delante. De tal manera que la tribu de Judá junto con la tribu de Gersón y de Merari tenían que llegar antes para instalar el Migdash, de tal manera que cuando Rubén, Simeón y Gad, junto con los cuatitas donde iba Moshe, Aarón, Miriam, cuando ellos llegaran con los artículos sagrados, el Migdash estuviera levantado para poder introducirlos y acomodarlos en el lugar correspondiente. Esta era la orden en que tenían que partir y fue perfectamente obedecida. Fue un campamento que se trasladó cada que la nube se movía, y con ello nos damos cuenta de la obediencia del pueblo, de las tribus, y que además el Eterno pedía de ellos una total entrega a ellos y su emuná puesta en ellos. No sabían para dónde iban a ir, no sabían qué iba a pasar en el trayecto, lo único que sabían era que tenían que obedecer a Adonai y depender de él porque él era el que les daba todo, ¿sí? Y así fue como entonces avanzaron, se instalaron ahí en Parán y siguieron recibiendo órdenes del Eterno. El Eterno entonces ordenó que hicieran las trompetas de plata. Nosotros sabemos que para el pueblo de Israel se usan dos instrumentos sonoros como son los cuernos de carnero, que es el shofar, que puede ser también de cualquier otro animal como el antílope,
Y las trompetas de plata, pues eran dos las que se hacían generalmente y que también de manera semejante eran utilizadas como el shofar para convocar a reuniones de los líderes, ¿sí? Con un toque de terrúa y también para, con toques de, es el otro, tequía, Te perdón, quiero. tequía, que son toques intermitentes, generalmente 9, se convocaba también para citar al pueblo de Israel en casos de guerra, pero también se utilizaban estas trompetas y este sonido de tequía 3 veces durante el sacrificio de la mañana, 3 veces durante el sacrificio de la tarde, y en todos los sacrificios, en todas las fiestas, las ofrendas y demás, se tenía que hacer estos toques. Y pues el shofar también ya sabemos que anunciaba el levantar el campamento, el detenerse, citar a todos en una convocación para reuniones y hacer acuerdos, en fin. Eh, Respecto al shofar, posteriormente también vamos a indicar en qué consistían cada uno de estos toques. Nosotros ya en nuestros keilot los hemos escuchado, sabemos de qué se trata, pero ahorita más que nada queremos que quede claro que era para convocar a reuniones, para tomar acuerdos, se tocaban durante las ofrendas y también se tocaban para dar la voz de alerta para enfrentarse a la guerra. Bien, cuando los israelitas ya se habían asentado ahí en Parán, empezó lo que siempre se manifestó ahí en el desierto, las quejas porque sobre todo aquellos que acompañaron al pueblo hebreo, que fueron de otras nacionalidades y los egipcios que salieron junto con ellos, eran los primeros que empezaban a azuzar al pueblo, quejándose de todo. Y en estos momentos se quejaban porque no podían comer el pescado que de manera gratuita tenían en Egipto. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo de manera gratuita? Que no trabajaban arduamente de sol a sol, haciendo ladrillos, siendo maltratados por los capataces, siendo delegados. Entonces, ¿cómo podían quejarse y decir que obtenían el pescado de manera gratuita? Pedían carne, pedían las cebollas, los pueros, pedían melones y no sé qué tantas cosas, junto con los ajos y demás, porque según ellos ya estaban cansados del maná, que ya estaban inapetentes ante el maná y que era un alimento que ya no deseaban, ¿sí? Cuando el maná sabemos que tenía un sabor dulce como de hojuelas con miel y que además podía variar de sabor conforme el antojo de los que se encontraban ahí. Sí, si se les antojaba, por ejemplo, el sabor a alguna carne, pues podían saberles a carne, algún vegetal, alguna fruta especial, pues adquiría ese sabor. De manera que nosotros vemos que cuando el pueblo se quejaba por falta de carne, pues realmente no era la carne comestible la que querían y lo vamos a ver después. Ahorita vamos a hablar de lo que es la queja. La queja es algo que siempre nos va a apartar de Adonai Elohim. ¿Por qué? Porque no vamos a confiar en él, porque la queja representa una total ausencia de emuná, de bitajón en el Eterno. Y bueno, pues las quejas acarrean un sinfín de problemas, ¿sí? Hacen que el individuo se sienta inseguro, temeroso, hasta iracundo, y se mueve un sinfín de emociones cuando las personas se están quejando. Y lo peor de todo es que dicen los sabios que cuando el pueblo se quejaba,
cuando el individuo se queja constantemente en exceso, esto lo lleva a la homosexualidad. No es casualidad que esta parashá la estemos viendo en estos días, cuando justamente el pueblo de Israel en Israel se está quejando y está yendo contra la voluntad del Eterno, anunciando todos los eventos que en el mes de junio se van a llevar a cabo. Nosotros sabemos que no hay casualidad cuando el Eterno nos habla y nos manda a leer sus parashot en un ciclo anual, y nos hemos podido dar cuenta que siempre, siempre las parashot de la semana tienen que ver con algo que justamente estamos viviendo en ese tiempo. Y en este tiempo, pues no es la excepción. Ya vimos entonces esto de las quejas, de tal manera que fue tanto lo que el pueblo se quejó, que el Eterno se encendió en ira y provocó que un extremo del campamento se incendiara. Bajó fuego del cielo y pues se quemó parte de ese campamento. No sabemos exactamente qué parte, qué tribus fueron las afectadas. Lo que sí sabemos es que ese lugar se llamó, le dieron el nombre de Tavera, que significa pues el fuego que se encendió ahí por la ira que se desató del Eterno ante tanta queja de su pueblo. Pero los sabios nos dicen que cuando se refiere a que un extremo del campamento se incendió, se refiere no precisamente al lugar, al extremo físico del campamento, sino se refiere a las personas que estaban más alejadas del Eterno, que eran obviamente pues las que se estaban quejando. Entonces, esas personas que estaban alejadas del Eterno fueron las que sufrieron este incendio que se presentó prácticamente pues como una plaga ahí, en la que murieron varias personas. De tal manera que Moshe, como siempre, siguió intercediendo ante el Eterno para que los perdonara, para que no desatara más su ira contra ellos, pero no habiendo entendido ante esta corrección, el pueblo se siguió quejando y siguió exigiendo carne, de tal manera que Moshe va ante el Eterno y le habla y dice que cómo es posible que ponga esa carga en él, que si acaso él es nodriza de ese pueblo, que qué es lo que va a hacer y de dónde va a conseguir carne para alimentar a tantos miles y miles de israelitas ahí en el desierto. Entonces, el Eterno le dice a Moshe, pues prácticamente que no se preocupe, que va a dar carne para todos aquellos que se están quejando y carne en abundancia. Y también le indica que reúna a 70 de los ancianos y los reúna ahí en la tienda de reunión, porque va a hacer algo el Eterno. ¿Qué es lo que hace? Pues justamente cuando estos 70 ancianos se reúnen con Moshe, Aarón y sus hijos, ahí en la tienda de reunión, el Eterno toma parte del espíritu de Moshe y lo deposita sobre estos 70 ancianos para que puedan ayudar a Moshe pues a poder tener en orden el campamento del pueblo de Israel. Y después de esto, Moshe anuncia al pueblo que efectivamente el Eterno les va a dar carne, que no solamente les va a dar carne por un día, por una semana, sino que un mes completo, durante 30 días, ellos tendrán carne en abundancia para comer hasta ser saciados. Y así es como entonces el Eterno hace venir un viento, el cual trae miles y miles y millones de codornices para que el pueblo se alimente de la carne que tanto pedía. Y se dice que en una profundidad de 3 pies, las codornices cubrieron todo el suelo
del lugar en donde se encontraban, de tal manera que la gente empezó a comer la codorniz y pues ahora sí que atragantarse con ella, porque la palabra nos dice que muchos de ellos cayeron muertos aun cuando la carne se encontraba todavía en su boca, sin haber sido masticada por el hecho de estar come y come y come, porque estaban deseosos de comer carne. No recuerdo ahorita la palabra en hebreo del nombre que se dio a ese lugar, pero significa la sepultura de del adulterio, pues sí, de todo el deseo sexual que fue enterrado ahí, porque esto nos indica justamente porque si estaban comiendo, el Eterno nos habla de un pecado sexual para poner nombre en ese lugar. Entonces esto nos confirma realmente que lo que el pueblo pedía no era la carne comestible, aunque también se les antojaba, pero recordaban todas las orgías que hacían allá en Misraín y lo que pedían era pues la carne humana, ¿sí? El poder realmente ejercer, seguir ejerciendo ese sexo con libertad o con libertinaje al que ellos se habían acostumbrado. Y eso era, pues, lo que estamos viendo también ahorita en la actualidad, un desafío a Adonai de todas sus ordenanzas, ¿sí? Entonces, pues murieron muchos ahí, murieron muchos y pues todo siguió su transcurso ahí en el desierto con los que fueron obedientes, pudieron entender de esta corrección lo dañino que es estar quejándose continuamente. Entonces, pues continuaron ahí esperando a que la nube se moviera para poder continuar hacia otro lugar. Pero en ese tiempo también, entonces, después de todas estas quejas del pueblo, sucede otra cosa con la que termina esta parasha, que es la murmuración de Miriam con Aarón, juzgando o criticando a Moshe por causa de haberse casado con una mujer etíope, ¿sí? Entonces se quejaban no nada más por eso, sino que decían que cómo era posible que que Adonai únicamente hablara cara a cara con Moshe. Entonces Adonai le dice a Moshe que saque a Miriam y Aarón a las puertas del Migdash para hablar con ellos y les dice que él justamente hablará con ellos, con los profetas en visiones, pero que con Moshe seguirá hablando cara a cara, porque pues sabemos que Moshe fue el hombre, aparte de Yeshua HaMashiach, el hombre más humilde, el que siempre intercedió por el pueblo de Israel ante el Eterno, para que el nombre del Eterno no fuera vituperado, ¿sí? Sino para exaltación de su nombre y que vieran todas las naciones que sacó al pueblo de Israel a la libertad y que lo iba a cumplir su promesa de llevarlo a la tierra que fluía leche y miel. De tal manera que ante la murmuración de Miriam, tanto Aarón como Moshe se dieron cuenta que de repente se puso blanca porque fue castigada por la lepra, por la Sara, y por lo tanto entonces Aarón pidió perdón al Eterno y pidió perdón a Moshe y pidió que por favor sanaran a Miriam. Entonces Moshe hizo la oración solo de 5 palabras para pedir que el Eterno sanara a Miriam. Esas 5 palabras fueron el na refánala. El na refánala significa Adonai, por favor, sánala ahora. Esas 5 palabras nosotros pues acostumbramos pronunciarlas cuando hacemos oración por los enfermos y queremos que sean sanados. Y el Eterno contesta a Moshe y a Aarón que Miriam
tiene que ser sacada del campamento, porque así como todas las personas que sufrían Zara, tenían que ser sacadas del campamento y permanecer 7 días fuera de él hasta que regresaran nuevamente ante el Cohen Gadol a ser examinados para ver si ya habían sanado de la Zara. Y nosotros sabemos que la cura para la Zara era justamente permanecer aislados para no contaminar con la Lashon Hara al resto del pueblo, y que además esos 7 días tenían que ser en soledad, en comunión con el Eterno, para pedir perdón, para arrepentirse, y cuando el arrepentimiento era genuino, entonces la Shara desaparecía y podían regresar e integrarse al campamento ahí de Israel. Entonces, con esto nos damos cuenta que, estando a punto de partir el pueblo de Israel de Parán hacia el lugar que los llevara el Eterno, tuvieron que permanecer ahí durante 7 días esperando que Miriam pues se arrepintiera, sanara de la Zara y pudiera ser reintegrada al campamento israelita. Este tiempo lo pasaron ahí y justamente así termina nuestra parasha. Por eso les decía, cuando hablamos de la menorá en nuestro rostro, que tiene que estar dirigida hacia Yeshua HaMashiach, que es la menorá o representa la menorá que está en el Mikdash celestial, hablábamos de la boca, de no hacer la shonara, y esto al principio de la menorá, y por eso les decía que digo al principio de la parasha, perdón, y por eso les decía que esta parasha justamente termina con lo mismo, no hacer la shon hara. Y si Miriam lo hizo, Miriam que amaba a Moshe, en ese momento, ¿qué le pasó para que pudiera murmurar de su hermano amado, al que cuidó durante su trayecto en el Nilo hasta que lo recogiera la hija del faraón? Pues, ¿qué puede esperarse de nosotros seres humanos que constantemente estamos cayendo, recurriendo a ese pecado que el Eterno abomina? ¿Sí? Recordemos que es ese pecado de la Lashon Hara, el derramamiento de sangre inocente, y justamente el tener relaciones sexuales indebidas, es el libertinaje sexual del que ya se habló en esta parashá. Lo que tanto está sucediendo ahorita en el mundo son las 3 razones por las cuales los Mikdashim fueron destruidos, y es por eso que ahora el Eterno pide que nosotros seamos el Mikdash del Ruach HaKodesh, para que no haya en nosotros ninguna contaminación, porque ya sabemos que qué pecados fueron o son los que destruyen el Mikdash, de tal manera que debemos cuidarnos nosotros mucho de la Lashon Hara, de las relaciones sexuales ilícitas y del derramamiento de sangre inocente. Y nosotros podemos decir, no matamos a nadie, no andamos en la guerra matando a nadie, pero ¿qué tal los abortos? ¿Qué tal avergonzar a las personas al grado de que la sangre sube a su cabeza y los enrojece de vergüenza? Eso es equivalente a un asesinato también. Entonces, analicemos nuestro comportamiento y veamos hasta qué punto estamos realmente haciendo lo que no debemos hacer, pecando contra el Eterno y exponiendo a que nuestro cuerpo, Mikdash del Ruach HaKodesh, pueda ser destruido. Que tanto como al principio lo hablábamos también, la navaja de la Torah está pasando por nuestro cuerpo para confrontarnos con el pecado, y en esa conciencia y temor al Eterno poderlo eliminar de nuestra vida. ¿Qué tanto estamos siendo disciplinados y obedeciendo al Eterno y dependiendo de Él, como lo hizo el pueblo de Israel cuando se trasladaba de un lugar a otro, obedeciendo la orden del Eterno de avanzar cuando la nube se movía, de detenerse cuando la nube se detenía? Y pues todo, todo lo que se dice en esta hermosa parashá lo tenemos que pasar para nosotros podernos evaluar
en qué punto estamos parados delante del Eterno, qué tan obedientes somos, qué tanto están encendidas las luminarias en nuestro Mikdash. Y pues en la parasha que viene, a pesar de todas estas correcciones, vamos a darnos cuenta de que el pueblo no entiende, es un pueblo de dura cerviz, sigue quejándose y sigue murmurando. Y no solo en la parasha que viene, en nuestros días seguimos quejándonos, seguimos murmurándonos. Y nosotros como seguidores del Eterno seguiremos clamando para que nos libre de estos terribles pecados y no exponernos a ser destruidos. Amén. Pues eso es todo, amados. Eso es todo por esta parashá. Te damos gracias, eterno Rey Adonai, por la oportunidad que nos das de compartir tu bendita palabra, y te rogamos que así como en esta parashá lo dice, sea la navaja que pase por todo nuestro cuerpo tu bendita palabra y nos purifique para estar delante de ti, siendo dignos de ser esos instrumentos en tus manos para que tu voluntad se cumpla en estos tiempos preciosos, en donde anuncias la redención final de tu pueblo ante la llegada de Yeshua HaMashiach, nuestro Rey, llegada que anhelamos con todo nuestro corazón. Ven, Yeshua, ven, por favor. Gracias, Padre Celestial, te damos por todo. Nos bendecimos unos a otros y pues la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes, si el reino los permite. Toda Rabá, besen Yeshua HaMashiach. Amén, amén, ve amén. Amén, amén.